Hola amigos, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Les habla y les saluda siempre Denises Oviedo. Y hoy en este día especial porque hoy vamos a terminar nuestra serie sobre los laicos de los últimos tiempos. Y vamos a hacerlo con el último tema que se llama la nueva evangelización liderada por los laicos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, saludando a los que nos ven a través de la página El Esplendor de la Verdad y a los que nos están escuchando a través de las ondas de Radio María Nicaragua. Pues bien, antes de iniciar, vamos a acercarnos a la presencia del Señor. Luz que te entregas, luz que te niegas. A tu busca va el pueblo de noche, alumbra su senda. Dios de la luz, presencia ardiente, sin meridiano ni frontera. Vuelves la noche mediodía, ciegas al sol con tu derecha. Como columna de la aurora, iba en la noche tu grandeza. Te vio el desierto y destellaron luz de tu gloria las arenas. Cerró la noche sobre Egipto como cilicio de tinieblas. Para tu pueblo amanecías bajo los lechos de tus tiendas. Eres la luz, pero en tu rayo lanzas el día o la tiniebla. Ciegas los ojos del soberbio. Curas al pobre su ceguera. Cristo Jesús, tú que dijiste, tú que trajiste fuego a la entraña de la tierra, guarda encendida nuestra lámpara hasta la aurora de tu vuelta. Bendito sea, Señor. Nuestra oscuridad, ven Jesús con tu luz. Ven, Señor Jesús, con tu luz. Tú eres la verdad, tú nos traes la paz. Ven, Señor. Ven, pues tú eres nuestra luz. Ven, Señor Jesús. Bendito sea, Señor. Alabado seas por siempre. Honor y gloria solamente a ti. Ven, Señor. Ven Jesús con tu luz. Ven a iluminar Ven, Señor. nuestra oscuridad. Ven Jesús con tu luz. Ven a nosotros, Tú Señor. eres la verdad, tú nos traes la Ven, paz. Ven, pues tú eres nuestra luz. Enciéndenos con tu
Transfórmanos desde adentro con esa llama de tu amor que no se apaga, con esa llama de tu amor que nos abraza. Jesús, Ven, Señor, ven, Señor, con tu luz. Te necesitamos, Jesús. nuestra oscuridad. Ven con tu luz, Señor. Ven, Jesús, con tu luz. Ven, Señor, con tu amor, con tu gracia. Tú eres la Ven a nuestro verdad. país. Tú nos traes la Ilumina paz. nuestra tierra. Ven, pues tú eres nuestra Bendito luz. seas, Señor. Ven, pues tú eres nuestra luz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, después de este momento de oración, vamos, les decía, a dar inicio al último tema de esta serie. Este es el tema número 10 de la serie sobre los laicos de los últimos tiempos. Muchos nos han dicho de que la serie pues les ha gustado y que habían cosas, ¿no? Que tenían que desarrollarse tal vez un poco más, pero el tiempo, ¿verdad?, a través de estos medios es limitado, no podemos extendernos tanto, y la serie la hemos diseñado de esa forma, de 10 temas. Y hoy, para terminar, he traído por así decirlo, un documento sobre la nueva evangelización liderada por los laicos del cardenal Estanislao Rilko, el presidente del Consejo Pontificio para los Laicos. Y él hace en este documento una reflexión enorme, vasta, profunda, con documentos de los últimos papas. Y llama, ¿verdad?, a colación la Christi Fidelis Laici en el número 35 de San Juan Pablo II, que dice que la Iglesia tiene que dar hoy un gran paso adelante en su evangelización y debe entrar en una nueva etapa histórica de su dinamismo misionero. Es decir, que la Iglesia necesita tener un impulso nuevo. Esto lo decía San Juan Pablo II, un impulso nuevo en sus métodos, en sus formas. Y la Iglesia debe entrar en esta nueva etapa histórica del dinamismo del hombre. Estamos viviendo nuevos tiempos. Todo el mundo está hablando ahora del orden mundial, yo diría más bien el desorden, el nuevo desorden mundial. Pero la Iglesia no se adapta a esos tiempos. La Iglesia va en contracorriente siempre. La doctrina de Cristo, la doctrina que resguarda la Iglesia es la misma. Cristo ayer, hoy y siempre es el mismo. Pero los métodos, las formas de evangelizar, de llegar a la gente, esas son las que van cambiando y se van renovando, van vivificándose, refrescándose. Y por eso, ¿verdad?, viene a colación esta parte, ¿no?, de esta invitación de nuevo. Entonces, la inmensidad de la mies evangélica de hoy le da un carácter de urgencia al mandato misionero del Divino Maestro. Y es que, como decía el Señor, el mismo Señor Jesús lo dijo en San Marcos, capítulo 16, versículo 15, vayan por el mundo entero y proclamen la buena nueva del Evangelio a toda la creación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es un mandato del Señor Jesús. Él no dijo si ustedes quieren, si pueden, si les da tiempo. Él está diciendo vayan, vayan. Y ese ir, entonces, va acompañado de la gracia de Dios, va acompañado del Espíritu de Dios. El Espíritu que se derrama en
todo su pueblo, en todos los fieles, tanto los clérigos como los laicos, como los consagrados. Pero lamentablemente, hoy se impone y se difunde una mentalidad relativista que genera confusión con respecto a la misión. Sí, porque hay mucha gente que es católico, va a la iglesia, puede estar hasta en comunidad y puede estar en el servicio también, claro, pero a veces hay confusiones con respecto a la misión. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, la tentación a reemplazar la misión por un diálogo en el que todas las posiciones son buenas y verdaderas. A veces nos puede ocurrir que no queremos pelearnos con nadie. Y si alguien dice, por ejemplo, de que Jesucristo fue un hombre como cualquier otro y que pudo haberse casado hasta con María Magdalena y tuvo hijos, bueno, yo te respeto a vos me respetas a mí, puede ser cierto, y entonces somos permisivos y por entrar en ese diálogo, entonces, para caer bien con todos y estar bien con todos, hay incluso un llamado mal ecumenismo, donde comenzamos a decir, bueno, lo que piensa el hermano de tal denominación es bueno, es verdadero, lo que pienso yo también, y entonces eso se llama relativismo. Y ahí entonces, esa es una tentación grandísima. Querer caerle bien a todo mundo, hablar bien bonito y querer caerle bien a todo mundo, estar bien con todo mundo. Y no se puede, porque dejaríamos de ser verdaderos nosotros, dejaríamos de ser auténticos. Yo, por ejemplo, tengo amigos que no son católicos, y tengo de todo, tengo ateos, amigos ateos, tengo amigos evangélicos, protestantes, de varias denominaciones. Somos amigos, los conozco, podemos platicar. Claro está que no entramos en esa discusión, ¿no? Porque ya sabemos cada quien qué es lo que piensa. Y no vamos a caer en discusiones. Pero tampoco yo puedo decirle a todo el mundo, sí, que está bien lo que vos pensás. No puedo decirlo tampoco. Entonces, esa es una tentación para la persona que quiere de verdad meterse a la misión, a la evangelización. Quererle caer bien a todo el mundo y no se puede. Otra, por así decirlo, tentación podría ser la tendencia a reducir la evangelización a una simple obra de promoción humana. ¿Sí? Y es que el Papa Francisco ya lo ha dicho muchas veces, la iglesia no es una ONG, no es que hacemos cosas buenas, no, la iglesia no es que hace cosas buenas. Es cierto que en ciertos momentos hace obras de caridad, obras de misericordia, perfecto, estamos claros, pero ese no es todo el quehacer y la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, la misión del pueblo de Dios, de cada bautizado, es evangelizar. Evangelizar. Simple y llanamente. No es dedicarnos a la promoción humana. De repente vemos a disque predicadores católicos que se dedican más a dar consejos de nutrición que no son malos. De repente comienzan a dar consejos de superación personal, en líneas psicológicas, que no son malas, no, pero nos estamos desviando de lo que debe ser nuestra misión original y prioritaria, el anuncio del Evangelio, el anuncio de Cristo como Salvador nuestro, Redentor nuestro. Y entonces sí es una tentación. Es que lo que pasa es que la catequesis es aburrida, es la misma siempre, entonces comencemos a meter cosas nuevas, vayamos al son de los tiempos. Ahorita está de moda, ¿de qué está de moda hablar? Bueno, hablemos de, ahorita está de moda, la vez pasada me pedían unos grupos hablar de la resiliencia. Está bien, yo les decía, bueno, pero ¿por qué no hablamos también de la fortaleza, el don de la fortaleza mejor? Entonces, es ahí donde podemos nosotros caer en tentaciones de ser muy simpáticos y que todo el mundo nos quiera.
Y eso es lo que pasa con muchos youtubers, con muchos influencers, ¿no? Ellos quieren caerle bien a todo el mundo y pueden hasta dejar a un lado sus convicciones. Y eso va en contra de esta nueva evangelización. La nueva evangelización no puede ser una evangelización con tendencias sesgadas de ningún tipo, de ninguna orientación, de ningún interés particular, ninguno. El único interés que debemos tener es el de anunciar a Cristo. Puede haber incluso un falso concepto del respeto de la libertad del otro, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tu hermano ves que está pecando, dice el Evangelio, ven y llámalo y corrígelo fraternalmente. Pero de repente está el respeto humano, ¿no? No, lo que pasa es que si esa persona está en pecado, yo lo respeto, porque es un ser humano y merece mi respeto. Entonces yo no tengo por qué meterme en su vida. Yo no tengo por qué llamarlo a la conversión. No tengo por qué hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Esa es otra tentación, de que comencemos a limitar la fuerza del Evangelio, la fuerza liberadora, la fuerza del Espíritu, para estar siendo, como dicen, permisivos, ¿no? Permisivos. Ese es un grave error. Nosotros no podemos ser permisivos. Tampoco podemos ser, ¿verdad?, groseros. No estoy hablando de eso. Ante todo, la caridad. Pero yo no puedo dejar de llamar mal al mal. Yo no puedo dejar de decirle pecado al pecado. Como en nuestra serie anterior de los 7 pecados capitales, que teníamos un programa donde uno de los temas decía que a veces queremos cambiarle el nombre a los pecados para que se escuchen bonitos y no sean feos, ¿no? Feos. De repente al robo le llaman recuperación económica. No se puede. Es robo. Que al aborto le dicen interrupción del embarazo. ¿Qué es eso? Eso es aborto, ese es homicidio. Y hay tantos términos, ¿no?, que ahora quieren suavizar hasta los colores y las formas, porque hay toda una publicidad y unos eslogan que nos meten y nos van metiendo esas ideologías contrarias a la fe, contrarias a nuestro catolicismo, a nuestro cristianismo. No estoy hablando solamente de los católicos, también nuestros hermanos cristianos evangélicos, que estamos en esa lucha y no nos podemos dejar inundar por todas esas cosas. La nueva evangelización, no estoy hablando que tenga que ser una evangelización agresiva, no estamos hablando de eso. Es que ahí está, es anunciar a Cristo, simple y sencillamente. No buscar formas nuevas, tecnologías nuevas, y que tiene que haber luces y fuegos artificiales, hologramas. No. De repente cuando me invitan a algún lugar, hermano, yo uso el proyector. Miren, qué bien, yo no tengo nada en contra de los proyectores, pero de repente las personas comienzan a estar más pendientes del proyector, de que si se apagó, que se incendió, si pasa alguien enfrente. La persona, lo que está hablando y lo que está anunciando. Hay veces son distractores. Muchas veces las cosas tecnológicas son distractores. Algunos una vez me dijeron, es que eso de evangelizar por esos medios ahora, las redes, eso no funciona. ¿Quién nos va a hacer caso? Si la gente está viendo sus redes sociales, está viendo cualquier cosa que le dé más bien risa, que le interesó, le gustó, o de algún otro contenido, y entonces no te va a ver a vos. No va a ver el mensaje del Evangelio, ¿no? ¿Para qué lo va a querer? Bueno, hay mucha gente que no, pero hay mucha gente que sí. Y es en donde nosotros tenemos que aprovechar los espacios. Hay personas que de repente no tenían nada que hacer, ya están aburridos de ver su televisión, de ver su computadora, tienen todas las plataformas digitales para ver películas, pero están aburridos, están cansados, están hartos, porque eso no les llena. Solo Cristo llena. Solo la palabra de Dios conforta, libera. Y eso es entonces lo que tenemos que hacer. No tenemos que ser circo, maroma y teatro. Dios ya nos ha dado todo. El mensaje, la fuerza, el poder del Evangelio es enorme. El problema es que nosotros no creemos. El problema es que los que anunciamos a veces medio creemos.
o somos muy débiles en la fe. Nuestro testimonio, falta de testimonio, tantas cosas que pueden limitar el poder evangelizador que hay en cada uno de nosotros. Pues es por eso que hay muchos errores doctrinales también que se están propagando enormemente últimamente. Y todos esos errores doctrinales la iglesia le ha dado respuesta. La iglesia le ha dado respuesta en numerosos documentos. Y entre ellos tenemos, ¿verdad?, en estos errores doctrinales de la misión, tenemos por ejemplo la encíclica Redentoris Missio del año 1990 de San Juan Pablo II. Excelente. Después tenemos Dominus Iesus en el año 2000 también de San Juan Pablo II. Y sucesivamente documentos que han hablado sobre algunos aspectos de la evangelización hasta la fecha. Y me llama la atención también en el año 2007 un documento sobre la evangelización de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que viene a reforzarnos en ese punto. Ahora, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, la evangelización, dice la Redentoris Missio, dice esta encíclica, que la evangelización es una cuestión de fe. Fe. Es decir, si yo no tengo fe, voy a estar limitado para evangelizar. Así de sencillo. San Pablo, por eso lo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. La fe es el índice exacto de nuestra fe. O sea, es, por así decirlo, el índice exacto, corrijo, el texto dice, el índice exacto de nuestra fe en Cristo y en su amor por nosotros es la evangelización. San Pablo, por eso, nos va a decir en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. El amor de Cristo nos urge. El amor de Cristo nos urge. Es decir, que la evangelización ya era para ayer. No podemos estar deteniéndonos. Es que esperemos que pase la pandemia. Y cuando pase la pandemia, ahí sí vamos a salir a las calles. Es que esperemos a que venga un nuevo papa, ya con un nuevo papa más joven, con nuevas ideas. Entonces, no, ¿qué vamos a estar esperando? La evangelización tenía que comenzar ayer. Ayer. Ya lo que estamos haciendo hoy, ya lo estamos haciendo tarde. Esta serie sobre los laicos, yo ya la estoy haciendo tarde, la tuve que haber hecho hace años atrás. Bueno, lo bueno es que la estoy haciendo. Pero así sucede muchas veces, vamos retrasando, ¿no? Vamos retrasando, damos prioridad a otras cosas y retrasamos la evangelización. Y la iglesia no puede caer en esa trampa. No puede caer en esa trampa. Ahora con el sínodo ha venido como un despertar, un avivamiento, pero no es suficiente. Todo tiene que comenzar de dentro del corazón y tiene que pasar y llegar al corazón grande que es la parroquia. Y en la parroquia tiene que comenzar a caldearse las estrategias, las formas, metidos a la misión. Nueva en su forma, nueva también en los contextos que vivimos. Muchos contextos que estamos viviendo, lamentablemente. Pero tenemos que llevarla a cabo. En el año 2000, el cardenal Joseph Ratzinger, ustedes saben que es nuestro Papa emérito Benedicto XVI, él partía de una premisa fundamental. Y él decía algo muy interesante, que es muy actual también. El Papa Benedicto, Joseph Ratzinger, el cardenal Joseph Ratzinger en ese momento, entonces decía, el verdadero problema de nuestro tiempo es la crisis de Dios. La ausencia de Dios, disfrazada de religiosidad vacía. Todo cambia dependiendo de si Dios existe o no existe. Por desgracia, decía el cardenal Ratzinger,
Por desgracia, también nosotros, los cristianos, vivimos a menudo como si Dios no existiera. Vivimos según el eslogan: Dios no existe, y si existe, no influye o no es necesario para mí. Por eso, la evangelización, ante todo, debe hablar de Dios. Anunciar al único Dios verdadero, el Creador, el Santificador, el Juez. Esto decía el cardenal Ratzinger, ahora Benedicto XVI. Ese es nuestro problema. Hay una crisis de Dios, ausencia de Dios. Hay una religiosidad vacía, o sea, una religiosidad disfrazada. Ahora es muy común escuchar a gente dice, espiritual sí, religioso no. ¿Y cómo es eso? O sea, espiritual, yo soy muy espiritual, el éter, meditación trascendental, yoga, reiki, muy espiritual. Ah, pero religiosidad, no, eso de religioso, fanático, no. Un momentito, pero ¿quién ha dicho que para ser disque espiritual no tenés que pasar por la religión? Claro que sí tenés que pasar por la religión. Si no vas a hacer una caricatura de espiritualidad. La espiritualidad nace, ¿verdad?, como consecuencia de un acto religioso. Y ese acto religioso repetido, que bien sea la oración, la liturgia, una Eucaristía, una hora santa, eso te da una espiritualidad. No es que yo soy espiritual porque yo nada más vengo y comienzo a llamar, ¿verdad?, a los alienígenas, a los fenómenos o lo que sea. Como hace poco una cantante que dice que le dio un concierto a unos fantasmas. Pobrecita. Y es muy espiritual, claro, porque dice que ella sintió que estaba viendo un montón de entes ahí, quién sabe qué eran. Y que les dio un concierto, imagínense. ¿Hasta dónde llegamos? Pues bien, entonces nosotros también podemos caer en eso. Hay mucha gente que es católica y practica yoga. ¿Cómo es eso? Practica reiki. Me di cuenta de algunas hermanas consagradas, monjas, y hacían reiki y lo promovían. No, estamos mal. Ya les decía también, predicadores que en vez de anunciar a Cristo comienzan a hablar de superación personal, que no es malo, repito, pero ese no es el objetivo. El objetivo es anunciar el Evangelio, anunciar a Cristo, anunciar a Dios. Porque quien no anuncia a Dios anda anunciando cualquier cosa. Inclusive al demonio puede anunciar. Porque quien no le reza a Dios, le reza al diablo. Así de sencillo. Y cuando digo al diablo, hablo del mundo, un montón de cosas que andan por ahí, que no son sanas, que nos llevan a espiritualidad, nos hacen seres luminosos de luz. Un momentito, si aquí en el mundo nosotros no podemos ser seres luminosos de luz, no, eso va a ser en el cielo. Quien ande diciendo que le salieron alas y es luminoso, mal, andamos mal. Entonces, ¿qué pasa? La evangelización a veces se pervierte en esas cosas, en esos distractores. Y tenemos que estar muy atentos, sobre todo en las comunidades. Recuerdo una vez que en una comunidad llegaron a decirnos que como la gente no llegaba a orar, no llegaba a las charlas, no llegaba a la comunidad, que comenzáramos a hacer cosas más modernas, entre comillas. Y que comenzáramos a hacer meditación trascendental, que eso era profundidad y que nos iba a ayudar en nuestra vida espiritual. ¿Qué es eso? Error gravísimo. Y dañando también a los otros. Sea anatema. ¿Ah? ¿Cómo es posible? Y en muchas de nuestras comunidades católicas hay mucho vicio, hay mucha filtración de ideologías raras. Y hay que estar pendiente, muy pendiente. Pero para eso tenemos que ser laicos formados. Un laico que solo va a misa y que de vez en cuando reza un Padre Nuestro, o que va a la Purísima los 7 de diciembre nada más y ahí nunca más vuelve a rezar ni cantar un Ave María, entonces esa persona está limitada para tener discernimiento.
Entonces tenemos que formarnos. Y ese es el objetivo de estos programas, que nos formemos, porque yo también me formo. Ayudándoles a ustedes a formarse, yo también me formo. Y con esto nosotros vamos a poder ser mejores evangelizadores y vamos a poder vivir mejor la fe. El cardenal Ratzinger decía que hablar de Dios y hablar con Dios deben de ir siempre juntos. Hablar de Dios y hablar con Dios. Porque hay mucha gente que habla de Dios. Hablamos de Dios, pero no hablamos con Dios. ¿Y cómo se habla con Dios? La oración. Orar. Al despertarse usted en la mañana hace oración. Le da gracias a Dios por el día. Antes de consumir su alimento, hace una oración. Le da gracias a Dios por los alimentos que consume. Cuando emprende su trabajo, cuando tiene que hacer un viaje, se encomienda a Dios. Cuando va a acostarse a dormir, se encomienda a Dios. Por lo menos reza un Padre Nuestro, un Ave María. Le da gracias a Dios por el día que tuvo hoy. Son cosas básicas que nosotros hemos venido perdiendo y eso nos va alejando de la fe. Nos pone una fe a medias, mediocre. Eso significa mediocre, a medias. Nos hace tibios, porque dice el Apocalipsis, y como no sos ni frío ni sos caliente, entonces te vomitaré de mi boca, porque sos tibio. Ni fu ni fa. A veces sí, pero a veces no. Esa gente no sirve, no funciona en la evangelización. Tenemos que ir siempre, estar dispuestos. Pero lógicamente necesitamos mucho apoyo, claro que sí. Y es por eso que el cardenal Ratzinger él formuló tres leyes que guían al proceso de la evangelización. Y esto cae como anillo al dedo ahorita nosotros los laicos de este tiempo, que a veces andamos como desorientados. De repente dicen, vamos a dar un tema de formación, ¿y de qué hablamos? Ya hemos hablado de todo. ¿Cómo que hemos hablado de todo? ¿Ah? ¿Cómo que hemos hablado de todo? No puede ser. Saludos a Carlos Salazar, dice, la verdadera misión nace del encuentro con Cristo. Solamente quien ha experimentado eso se sentirá con el deber y la responsabilidad de dar a conocer a Cristo, pues el mensaje nace de la experiencia con el resucitado. Urge un encuentro con Cristo. Hay que pedirlo a toda costa. Totalmente de acuerdo, Carlos. Ese sencillamente, ¿verdad? Y entonces, Ratzinger formuló tres leyes. La primera, la ley de la expropiación. La ley de la expropiación. ¿De qué trata eso? Pues bien, nosotros los cristianos a veces nos creemos dueños del Caramanchel. Bueno, para que me entiendan los que viven en otros países, a veces nos creemos dueños de la casa. Y no es cierto, somos huéspedes. A veces nos prestan el vehículo y creemos que somos los dueños y no. Entonces, a veces nos pasa. A veces creemos que la misión es nuestra y depende de nosotros. A veces creemos inclusive que la iglesia es nuestra. Hay gente que cree que la parroquia es de ellos. La cuidan, la limpian y todo, pero es de ellos. Y nadie más puede entrar, solo los que ellos quieran. O solo se puede hacer lo que ellos dicen. Hay gente que anda equivocada con eso. Entonces, esa es la primera ley para ser un buen evangelizador. La ley de la expropiación. No somos los dueños de esto, sino humildes siervos en la gran causa de Dios. Cuando el Papa Benedicto subió a la silla de San Pedro, en su primer discurso, cuando es elegido y él sale, ¿verdad? Y él dice en el Habemus Papam, él sale y él dice, yo soy simple y sencillamente un siervo en la viña del Señor. Sencillo. No es que, bueno, ahora ya estoy aquí yo soy el jefe. No. En la iglesia no hay jefes. La vez pasada un hermano decía, es que mi jefe es el sacerdote. No, espérate un momento. Aquí en la iglesia no hay jefes. No existe eso. Aquí existen ministros, servidores, hermanos, pueblo de Dios. Eso es entonces lo que
nosotros necesitamos reformular en nuestra mente. Nosotros no somos dueños de esto. Nosotros no somos dueños. Somos, como dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo soy servidor de ustedes, hermano. Yo les sirvo a ustedes en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo. Y por eso yo no percibo nada por estar haciendo esto. Yo lo hago porque el amor de Cristo nos urge, sobre todo en estos tiempos difíciles. Por eso es que estoy haciendo esto. En vez de estar viendo una película ahorita o estar descansando tranquilamente, siento la necesidad de evangelizar, porque yo sé que muchas personas lo necesitan de Dios. Así que la ley de la expropiación, nada de esto es nuestro. Yo siempre he dicho, quien vaya a ver estas charlas, ya sea que las vea a través de los live, de los videos en la página El Esplendor de la Verdad, o a través de la página de YouTube de Anice Oviedo, ahí están todos los videos, o quien nos escuche a través de las ondas preciosas de Radio María Nicaragua, como sea, el autor de todo esto es el Espíritu Santo. Yo no soy dueño de nada, absolutamente. La Biblia, el dueño es Dios. La palabra de Dios ahí está. Los documentos del magisterio ahí están para todos. Nosotros no somos dueños de nada de eso. Entonces, ese es el primer punto, decía, la ley de expropiación, la primera ley. Vamos a hablar de la segunda ley. Por motivos de tiempo tengo que ir avanzando un poco rápido. Y la segunda ley es la ley de la evangelización. Es la que surge de la parábola del grano de mostaza. San Marcos capítulo 4, del 31 al 32. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña. Pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la parábola del grano de mostaza. Tan pequeñita, pero crece y se hace más grande que todas las hortalizas. Es lo mismo. Las grandes realidades tienen inicios humildes. Las grandes realidades tienen inicios pequeños, pequeñitos, humildes, a veces casi insignificantes. Jesús comenzó con 12 y de esos 12 ahora somos billones en el mundo, billones de católicos. Así comienzan las cosas. Es que nadie me va a escuchar. Es que si yo comienzo a evangelizar, nadie me va a ver, nadie va a asistir. Es que si yo comienzo a cantar, a nadie le va a gustar. Y entonces nos limitamos, porque creemos que tenemos que comenzar a hacer las cosas en grande. Y no, hay que comenzar de poquito. La vez pasada un hermano me escribía y me decía, yo también tengo la intención de evangelizar, hermano, pero yo no lo puedo hacer como usted, no puedo. No, es que usted no tiene que hacerlo como yo. Igual yo no tengo que hacerlo como otros hermanos predicadores que tienen muchos más años de experiencia y tienen más plataformas y son más difundidos. Yo no me puedo estar comparando con ellos. Igual usted no tiene que compararse con nadie. Usted haga su trabajo. En el nombre de Dios, echaré las redes. Y eso es todo. Por uno, suficiente. Porque todo comienza de poquito, de chiquito, pero va creciendo con la gracia de Dios. Es Dios quien hace crecer. Así de sencillo. Dice San Pablo en su segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Hay que sembrar también
¿verdad? Hay que sembrar también sin ser tacaños. Dice, quien siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay que darlo todo. Hay que darlo todo. Hay que dar lo mejor de nosotros. No podemos ser tacaños con nuestro tiempo, ni con nuestra preparación, ni con nuestra formación, ni con nuestra oración. Tenemos que tener esos espacios para meditar la palabra, espacios para orar, espacios para hablar con Dios. Necesitamos de eso. Si no, no vamos a ser buenos evangelizadores. Los laicos de los nuevos tiempos tienen que ser personas que oran, personas que dedican tiempo a formarse, personas que dan prioridad a las cosas del Señor. Si somos de los que, ay, después lo vemos, ay, después voy, hoy un domingo no fue a misa, ni modo, ahí voy otro. No, no podemos ser así, inconstantes. O ser tacaños con el tiempo, dedicar poco tiempo. Tenemos tiempo para formarnos. Y no necesariamente leer todo un libro. Podemos entrar a YouTube y escuchar una de estas charlas de muchos hermanos también que hacen videos de formación. Leer un libro, un extracto, la vida de un santo. Hay que dedicar tiempo a eso. No hay que ser tacaños, hermano. No hay que ser tacaños con nuestro tiempo. Y nuestros medios, los medios que tenemos, ponerlos al servicio de Dios. Dios los va a hacer fructificar. Ahí van a ver que sí. Ahí van a ver que sí. Dios recompensa en abundancia. Así de sencillo. Tercera ley y última, ya para ir aterrizando y terminando. La ley del grano de trigo. Ya hablamos del grano de mostaza, ahora del grano de trigo. El grano de trigo que muere para dar mucho fruto, como dice el Evangelio según San Juan. En la evangelización siempre está presente la lógica de la cruz. Decía el cardenal Ratzinger, Jesús no redimió el mundo con palabras hermosas, sino con sufrimiento y muerte, su muerte. Su pasión es la fuente inagotable de vida para el mundo. La pasión da fuerza a su palabra. Los más grandes enamorados de Cristo son aquellos que se sumergen en su pasión, meditan en su pasión. Qué importante es meditar los misterios del rosario, sobre todo los dolorosos, el Vía Crucis, y sumergirnos en la pasión de Cristo. Eso es motivación y también inspiración para tanta gente que predica, tanta gente que ora, tanta gente que escribe, porque a través de eso es que se va llenando uno de Dios. Y también el grano de trigo que muere hasta la parte más dura, que es la muerte física. Y ahí vemos el enorme peso del testimonio de los mártires de la fe. Esos son una obra grandísima de evangelización. Sin ser predicadores, sin ser su testimonio, el martirio. Esa es una gran evangelización. Con razón escribía Tertuliano, decía, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. No podemos pretender estar en la misión sin tener problemas, sin tener obstáculos. Jesucristo los tuvo, muchísimos. Los apóstoles lo tuvieron, y entonces nosotros también. Es un camino difícil, un camino sinuoso, con obstáculos. Y es por eso que voy a terminar con estas palabras de San Pablo, de su segunda carta de Corintios, capítulo 4, del 8 al 10. Atribulados en todo, pero no aplastados, apurados, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados,
llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es cierto, en este mundo vamos a ver muchas desgracias, muchas enfermedades, dolor, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Los nuevos predicadores, los nuevos apóstoles de los nuevos tiempos, los nuevos evangelizadores, los nuevos catequistas, los nuevos cantores, los nuevos sacerdotes, los nuevos fieles laicos, todos el pueblo de Dios. Debemos estar clarísimos de esto. Dios está con nosotros, no nos abandona. Dios nos da la fuerza, nos da su espíritu para llevar adelante la evangelización en estos nuevos tiempos, con todas las formas, con todos los métodos, pero sobre todo con fe y amor. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.